Qué bendición es compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Vamos a iniciar este servicio dominical, primero que todo, dando un cordial saludo también para las personas nuevas. Somos el Redil de Itagüí, nos pueden encontrar en redes sociales también como el Redil de Itagüí. En este momento se está realizando la reunión presencial. Quiero animarlos a que si no hay un motivo de fuerza mayor que les impida hacerlo, de reunirse, de congregarse físicamente, lo hagan, porque creemos firmemente de que congregarnos va a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual, tener esa comunión como hermanos. Así que les dejo esa inquietud. Quiero que empecemos este servicio leyendo en Primera de Pedro del 3 al 4, lo pueden también buscar en sus Biblias. Primera de Pedro del 3 al Primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 4. Lo voy a leer para ustedes. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Vamos a orar. Padre amado Señor, gracias porque tú fuiste el que nos salvaste, Señor. Tú fuiste el que nos buscaste, el que tocaste nuestro corazón, Señor, y nos ha hecho nacer de nuevo, Señor. Te rogamos, Señor, por los que no te conocen, Señor, para que ellos también puedan reconciliarse contigo, Señor. Y hoy que estamos reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, queremos pedirte, Señor, de que en tu misericordia permitas que podamos ver en nuestro corazón eso que debe ser transformado por tu palabra, Señor. Humíllanos delante de ti, Señor. Llévanos a la fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Llévanos al arrepentimiento, Señor. Entregamos este tiempo, Señor, para que seas tú quitando cualquier distracción, Señor. Y que al terminar esta prédica, Señor, esta celebración dominical, no quedemos igual, Señor. Que no salgamos de aquí igual, Señor. Permítenos seguir creciendo en ti. Permítenos seguir creciendo en amor, Señor. En tus manos entregamos este servicio. Amén. Bueno, iglesia, y vamos a pasar un tiempo de adoración, así que desde sus casas los invitamos a que adoren con nosotros. Desde la eternidad
siempre. Nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Muy buenas tardes, Iglesia. Les recordamos nuevamente las actividades que tenemos para esta semana. Los animo a participar en un tiempo muy especial, orando unos por otros y seguimos clamando a Dios por nuestro país. Los días martes a las 8 de la noche, los días jueves a las 7 de la mañana por vía Zoom y los sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana por WhatsApp. También tenemos tiempo de comunión y estudio de la palabra con los grupos de vida. Es un tiempo para compartir y conocer la palabra de Dios. Si deseas participar en alguna de estas actividades, escríbenos a los números que aparecen en pantalla. Asimismo, les animo a que sigamos trabajando con la generosidad, ayudando a nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles. Si deseas aportar una ayuda o deseas ofrendar o diezmar, puedes hacerlo por el número de cuenta que aparece en pantalla. Por favor, si haces la transacción bancaria por la aplicación, nos envías el comprobante del número de teléfono. Recordemos que no solo podemos dar algo monetario, también podemos llamar a un hermano y darle palabras de ánimo y recordarle las bondades de Dios. Recuerden que tenemos una guía de estudio basada en la serie de predicaciones que estamos desarrollando en este momento, La Mesa. Una excelente guía para estudiar y profundizar el texto que le hemos leído. Lo puedes descargar en la caja de comentarios de este video. Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez a este tiempo de exposición de la palabra. Hoy estamos en nuestra séptima predicación de esta serie, La Mesa. Las conversaciones finales de Jesús con sus discípulos. Hemos ido siguiendo el trayecto de este discurso, de esta conversación que Jesús tiene con sus discípulos, que ocurre en diferentes momentos, en diferentes lugares y que va llevando diferentes tonos. Comienza con fuertes confrontaciones y estamos en una parte que nos habla del consuelo. Y de aquí en adelante va a ser un mensaje que nos va a invitar a reflexionar en lo que el Señor nos está ofreciendo. Así que bueno, comencemos esta predicación esta mañana y quiero empezar reflexionando en una realidad.
una realidad que vivimos día a día y que es útil para entender un poco lo que va a pasar en el pasaje que quiero compartirles en esta tarde. Y es algo muy obvio: nosotros vivimos en una sociedad de consumo. Vivimos en una sociedad centrada en el consumo, en el que, valga la redundancia, consumir es lo más importante. Gastar, usar, tener, adquirir nuevo, se vuelve el centro de la estrategia de muchas empresas. Y a veces llega este enfoque a niveles que pueden rayar en la manipulación, en la estafa. Piensen, por ejemplo, en palabras como caducidad programada. Y básicamente eso es que hay productos que están programados, están hechos para que en un corto tiempo dejen de funcionar. ¿No les ha pasado que tienen el celular bueno, saca fotos, funciona, no se les ha caído, pero en un plazo de 1 o 2 años se empieza a poner misteriosamente lento, empiezan a llegarte los mensajes de esta aplicación ya no va a ser sustentada, ya no va a ser usada en este equipo? Ocurre, pero también ocurre en electrodomésticos. Todos conocemos, en casa de mi mamá allá en Venezuela, había una licuadora que tenía como 20 años. Era de la familia, había estado con la familia. Y todos seguramente hemos visto eso. Una licuadora, un electrodoméstico de 20, 30 años. Pero eso ya no ocurre. Ahora, misteriosamente, una licuadora al cabo de 2 años se daña, se le quema el motor. Y siempre en estos casos ocurre con el celular, ocurre con el computador, ocurre con el electrodoméstico. Cuando lo llevas a reparar, la respuesta es algo como: Señor, la reparación va a ser más costosa que comprar uno nuevo. Y te obligan a consumir. Siempre está ese afán de consumir. Hay un ejemplo también de este tema del consumo que quizás para mí es un referente, me hace pensar en este pasaje, y es algo que llamaban propiedades compartidas. Ese es un método de negocio en el que te ofrecen la participación en un hotel, en una cabaña en la playa, y tú pagas una mensualidad y puedes ir a ese lugar y disfrutar, pero no tienes que tener la carga de ser propietario, de asumir el mantenimiento. Y cuando tú hablas con uno de esos asesores de ventas, ellos te emocionan porque te dicen: podrás disfrutar de esa propiedad cuando desees y tendrás la vista a la playa, pero no tienes que gastar en pintura ni en reparaciones porque eso lo asumimos nosotros. Solo tienes que pagar una cuota. Y resulta que la cuota es razonable. Y tú compras tu propiedad o pagas tu participación en esa propiedad. Y luego viene el padecimiento. Resulta que cuando vas a llamar te dicen: lo que pasa es que el plan que tú compraste solo aplica para temporada baja. Y tú dices: no, pero es que yo en temporada baja estoy trabajando, mis hijos, mi familia. Y resulta que esa misma participación se la vendieron a otras 500 personas. Y se vuelve una odisea poder disponer de esa propiedad. Porque como lo importante era el consumo, lo importante era venderte, no te explicaron la realidad y el trasfondo de todo lo que ocurre. Digo todo esto porque Jesucristo no es así. En este momento en el que Jesús está con sus discípulos, Él sí les dice la realidad. Él les dice cuál es la letra menuda de lo que va a pasar. Él les dice: sí, yo quiero que ustedes caminen conmigo, pero ahora les voy a decir algunas cosas, algunas realidades que son difíciles de entender, pero yo necesito que ustedes las sepan porque van a ser realidad. Nuestro Señor no nos hace ventas con letra menuda, con cláusulas, condiciones que después decimos: oh, yo no me esperaba esto. Él, en el pasaje que vamos a leer hoy, Él es extremadamente claro con los discípulos y les dice la verdad de lo que cuesta seguir a Jesucristo. Y empieza a trazarles el camino para que ellos puedan confiar y entender en dónde se están metiendo. Y eso es importante. Él no nos va a salir con una promesa, con una trampita y una cláusula. Bueno, pero es que esto era lo que iba a pasar y
que nosotros podamos decirlo, Señor, tú no me lo dijiste. De hecho, eso es algo que no le puedes decir a Dios. Él es claro en comunicar su mensaje. Quiero invitarte a que leas conmigo la segunda parte del capítulo 15 de Juan. En la primera parte Jesús desarrolla esa preciosa metáfora de que Él es la vid verdadera y habla de que debemos permanecer en Él. Eso nos lo explicó muy bien el domingo pasado Johannes. Y habla del amor y habla de cómo permanecemos. Y este es el hermoso pasaje que dice, ustedes ahora son mis amigos. Ahí les vende el paquete. Ahora lo que viene a continuación, Juan capítulo 15, del verso 18, a los 4 primeros versos del capítulo 16, de alguna manera Jesús les lee la letra menuda. Les dice, pero hay unas cosas que van a pasar cuando ustedes acepten este paquete. Hay algo que va a pasar. Y no se preocupen. Yo estoy con ustedes, pero yo necesito decírselos. Jesús no es como esos vendedores, esos comerciantes que hacen todo para vendernos y ocultan las realidades que nos van a afectar después. Leamos el pasaje. Juan 15, verso 18 en adelante. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Y comienza el 16, los primeros 4 versos. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y les digo esto, para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se lo había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Vamos a orar. Señor, quiero darte las gracias, Señor, porque hoy nuevamente tenemos oportunidad de reunirnos, escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque siempre es un privilegio compartirla y siempre es un privilegio oírte a ti, Señor, hablando. Te pido que cada una de las personas que hoy está oyendo este mensaje pueda ser sensible a tu voz, Señor. Pueda oír lo que tú quieres decirles, Señor. No la palabra de hombre. De hecho, quita todo distractor, Señor, todo pensamiento vano, todo pensamiento distraído y permite que los corazones, Señor, se enfoquen a ti, Señor. Aún los que están, Señor, escuchando y están haciendo otra cosa, Señor, llámalos a detenerse y a escuchar la palabra, Señor. Porque tu palabra, escuchar tu palabra es importante, Señor. Más aún aquellos que hoy no se están congregando, sino están por algún motivo en sus casas o en otro lugar, Señor, que no es la iglesia, escuchando este mensaje. Señor, ayúdanos a entender y escuchar tu palabra. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Como les decía, en la primera parte del capítulo, Jesús
empieza a desarrollar esa idea de permanecer, de dar fruto, de amarse unos a otros, que son marcas distintivas de la vida del discípulo. Pero ahora, él da un paso importante. Yo diría que da el paso responsable. Y es recordarle a los discípulos que eso de permanecer, esas promesas que aparecen en la primera parte del versículo 15, de dar mucho fruto, de ser amigo, de conocer la voluntad de Dios, de orar y que las cosas que pedimos conforme a la voluntad de Dios van a ser dadas, no siempre va a ser fácil. Va a haber oposición. Y Él tiene que decírselos. Él no les va a ocultar esa letra menuda de esto es un paraíso, esto es un lecho de rosas. Y en letra menuda, pero puede que haya oposición. Ahora Él abiertamente les dice, el mundo los va a aborrecer. El mundo les va a traer persecución. Y quiero comenzar entonces haciendo una pequeña nota para ti que me estás escuchando. Puede ser que hoy tú estás escuchando y estás sintiendo el desencanto de haber sido traído a la iglesia, a la fe, sobre la base de muchas promesas. Ven a Cristo y todos tus problemas se solventarán. Ven a Cristo y serás eternamente feliz. Ven a Cristo porque Él te puede dar el trabajo que necesitas. Ven a Cristo porque Él te puede sanar. Y esas fueron las únicas promesas que escuchaste. Y hoy te has dado cuenta que los cristianos pierden el trabajo, los cristianos se enferman, los cristianos se van a la bancarrota, los cristianos somos heridos. Y dices, esto no me lo habían dicho, y te sientes decepcionado. Quiero pedirte que prestes atención al mensaje y a lo que he leído y a lo que quiero compartirte, porque te va a ayudar a entender qué fue lo que faltó. Por decirlo de alguna manera, ¿cuál es la letra menuda de seguir a Cristo que tú no habías leído, que no te habían comunicado? Tal vez estás también en este momento luchando porque llegaste con ese evangelio triunfalista y ahora estás viendo, hay prueba y eso te está dando temor. Y tal vez estás dudando, pero si me dijeron que al cristiano todo le ayuda bien y a mí me ha ido mal, ¿soy realmente un cristiano? ¿Realmente Dios me ama? ¿Realmente soy amado por Dios? ¿Realmente yo lo amo y soy genuino? Y tal vez tienes esas preguntas porque lo que te vendieron no está alineado con tu realidad. Quiero que también prestes atención. O tal vez entraste aquí a este canal por error o te invitaron o estás empezando a conocer del evangelio y tienes temor porque has oído eso. Quizás me va a ir peor. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a poder responder ante las pruebas? Tengo problemas y no sé si van a ser resueltos. También necesitas escuchar este mensaje. Necesitas escuchar lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos en estos versos 18 al 16:4. Necesitas escuchar. Necesitas ser aterrizado. Todos necesitamos ser aterrizados. Piénsalo, Jesús se podía haber quedado contándole a los discípulos la maravilla de estar conectados a la vid. Podría haberles contado la maravilla de ser amigo de Él. Ya no los llamaré siervos, ahora los llamo amigos. Podría haberse quedado ahí, podría haber usado eso y eso seguramente les hubiera elevado más la moral, les hubiese ayudado más. Así como si yo me paro y te prometo, Dios es amor, Dios te ama, todo te va a ir bien. Sí, eso puede subirte el ánimo. Y en cierto modo es verdad, pero no es toda la verdad. Porque hay realidades de la fe cristiana que son difíciles. Y por eso Jesús empieza esta parte diciendo, si el mundo los aborrece, tengan presentes que antes que a ustedes me aborreció a mí. Y da por sentado que va a haber oposición. Y da por sentado que va a haber una lucha. Y yo podría resumir todo esto en esta frase. Dios envió a su Espíritu Santo para que des testimonio al mundo, pero el mundo te va a aborrecer por esto.
Eso es parte de lo que Jesús les está diciendo aquí. Es parte de lo que va a seguir desarrollando en este mensaje. Dios envía a su Espíritu Santo para que tú des testimonio y seas un sarmiento, un racimo de uvas que da fruto. Pero el mundo se va a oponer. El mundo se va a oponer a eso y tú necesitas saberlo. Así que cuando leo esto, hay 3 preguntas que me levanta el texto, que son las que quiero que veamos y exploremos en este pasaje. La primera es: ¿por qué me va a aborrecer? ¿Qué hice yo para que me pase esto? La segunda: ¿qué va a hacer Dios al respecto? El mundo me aborrece, ¿qué va a hacer Dios por mí? Y la tercera: ¿cómo debo responder? ¿Cómo debo procesar esto? Quiero invitarte a que sigamos estas 3 preguntas a lo largo de este pasaje. La primera: ¿por qué me va a aborrecer? ¿Por qué ser cristiano tiene que ser difícil? ¿Por qué no nos hacemos cristianos y empezamos a vivir un camino de perfección y ver prosperidad y ver sanidades y todo bien y todos reconciliados? ¿Por qué el mundo tiene que aborrecer a los creyentes? ¿Por qué el mundo se tiene que oponer a la fe? Hay 2 razones en este texto, que son las que aparecen en los versos 19 al 25. 2 razones por las que el mundo se va a oponer al creyente. La primera: porque ya tú no eres de este mundo. Es lo que dice los versos 19 y 20. Dice: si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. La razón por la que el mundo se opone a la fe cristiana es porque los cristianos ya no son de este mundo. Como dice aquí, han sido escogidos, han sido apartados del mundo. Ahora sigues a Jesús, vives bajo otro sistema de valores y ese sistema de valores no lo entiende el mundo. Cambiaste de bando y eso es importante que lo entiendas. La manera como mides la felicidad, la manera como mides el éxito, la manera como mides la paz, pasan a ser diferentes. Empiezas a medirlos de la forma en la que mide Jesucristo esos temas. Y podemos ver en las Escrituras que Jesús mide el amor no en términos de satisfacción, como solemos medir el amor nosotros. Si yo siento amor, debo sentirme satisfecho y debo ser satisfecho. Jesús mide el amor, y lo ha dicho innumerables veces en este capítulo 15, por la obediencia y el sacrificio. Él mismo, su definición de amor es que Él vino, obedeció al Padre y se sacrificó por ti y por mí. Así que tú debes medir el amor así. El problema es que cuando tú mides tu amor o mides la obediencia al estilo de Cristo, lo estás midiendo diferente a como lo mide el mundo y eso no le gusta al mundo. Y aquí hago una aclaratoria: cuando hablo de mundo me estoy refiriendo a todo lo que no es cristiano. Es un término genérico que va a usar Juan, no necesariamente es algo negativo, no necesariamente es algo malo, el mundo no es malo en sí, simplemente lo que quiere decirse aquí es que tus valores y tu forma de vida pasan a ser diferentes. Dicho de otra manera, pasaste al bando contrario, pasaste a otro bando. Ya no estás en el bando del mundo, estás en el bando de Cristo. Y Él es claro en el verso 20 cuando dice: como me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. Pero como me obedecen a mí, los van a obedecer a ustedes. Es decir, tu vida es una vida de imitación de Cristo y debes aceptarlo. Porque Cristo, para obedecer al Padre, para honrar al Padre, para glorificar al Padre, Él sufrió y padeció. Así que esa realidad debe estar en tu vida. No te estoy diciendo que abraces el sufrimiento de manera irracional. No te estoy diciendo que dejes de luchar. Te estoy diciendo que aceptes que va a haber oposición. Que va a haber oposición cuando tú te pares y digas: la obediencia a Dios es más importante que obedecer al dinero. La obediencia a Dios es más importante
que el pecado. Cuando te pares y digas, para mí perdonar es más importante que la venganza. Y la gente te va a decir cualquier cantidad de cosas. Te va a decir bobo, te va a decir que eres un tonto, te vas a decir que no eres listo, te va a recordar que en este mundo el vivo vive del bobo. Entonces tienes que aprovecharte de la gente, de las oportunidades, de los recursos, aunque eso pueda ser algo turbio. Pero tienes ahí que pararte y decir, pero aunque la gente lo celebra, aunque la gente se para y dice todo el mundo lo hace, mi Señor no lo hizo y yo lo obedezco a Él. Así que ¿por qué te va a aborrecer? Porque ya tú no eres de este mundo, fuiste escogido por Él. Las reglas de la vida con las que tú existes pasan a ser las reglas de Dios, no las de tu entorno. No Él siempre se hace así, no Él siempre todo el mundo lo hace, sino lo que el Señor hace. Así que empiezas a caminar en imitación de Jesucristo y empiezas a entender que si eso implica sufrir, vas a sufrir con gozo, porque también la esperanza y la gloria de la que participa nuestro Señor te corresponde a ti. Esa es la primera razón. Pero la segunda, y es una razón importantísima en este pasaje, y es de lo que nos hablan los versos 21 al 25, cuando Jesús, en líneas generales, les dice, ellos son culpables porque oyeron mi palabra y no entendieron, no hicieron caso. Ellos son culpables porque vieron mis obras y no les hicieron caso porque no las entendieron. Es porque el mundo no conoce al Padre. El mundo no entiende las palabras y las obras del cristiano. El mundo se opone porque le tiene miedo a lo que es diferente. El filósofo Byung-Chul Han es filósofo que está escribiendo mucho sobre la sociedad contemporánea, con obras como La sociedad del cansancio, El enjambre, La salvación de lo bello, varias obras muy interesantes. Él aborda el tema de que nuestra sociedad quiere que todo sea uniforme. Por eso el énfasis de que todos hagamos lo mismo, pensemos lo mismo, lo que es diferente debe ser anulado, y por eso en redes sociales todos tenemos que mostrar la misma felicidad, el mismo estilo. Esa es una tendencia de nuestra sociedad. Piensen en los movimientos que hay a nivel social en este tiempo. Todos tienen que pensar igual, todos tienen que ser iguales, no debe haber diferencias. En la sexualidad todo debe ser igual, todo debe ser visto de manera uniforme. Porque lo que es diferente asusta. Cuando tú estás en un medio de agresividad, en el que todos se matan, y llegas tú y empiezas a imitar a Cristo y dices, yo no quiero matar, yo quiero perdonar. La gente se siente amenazada. Y se siente amenazada porque la excusa de que la ira es la salida, tú se la estás desbaratando. Cuando tú decides, yo voy a honrar a mi esposa y yo le voy a ser fiel a toda costa. No me importa lo que pase, no me importa cómo envejezca, no me importa que haya mejores oportunidades, yo le voy a ser fiel. Aquellos que son infieles se empiezan a sentir inseguros porque dicen, ya va, nosotros decíamos que eso era inevitable, que esto es ser hombre, pero tú estás siendo hombre y estás siendo fiel. Y eso se vuelve inexplicable. Y ahí empiezan las ofensas, ahí empieza la guerra, ahí empieza la presión. Cuando tú no robas en el trabajo, le estás diciendo a los que roban, se puede vivir honestamente, se puede ser un buen trabajador y ser honesto. Cuando tú empiezas a tratar a los otros con justicia sin aprovecharte, empiezas a decir a aquellos que dicen el vivo vive del bobo, eso es inevitable, les empiezas a destruir su manera de pensar y empiezas a mostrar una alternativa, y eso no gusta, eso crea oposición y el mundo no lo entiende. Eso es otra cosa. No van a decir, cuando tú decides ser honesto, no van a decir, claro, él es honesto
porque él cree en Dios y Dios es un Dios justo. No lo entiende. Van a decir, este es bobo, este tiene un problema, así no va a salir adelante, porque el mundo no lo puede entender. El mundo no puede entender la obra del Padre. Y quizás un ejemplo bueno, y aprovecho y les hago una propaganda, de esto es una película de un hecho de la vida real que ocurrió en el 2007. La película se llama Gracia Infinita o Amor Infinito o Gracia Amish, Amish Grace. Es una película que trata de un evento que pasó en Estados Unidos, una comunidad Amish, esos grupos que son bastante estrictos en su manera de vivir la fe, que se visten todos iguales y viven apartados del mundo, no tienen tecnología. Bueno, lo cierto es que la película es que un hombre llegó a la escuela de ese pueblo, de esa comunidad, sacó un arma y mató a varios niños. Y luego él se suicidó. De eso trata en esencia la película. Pero el punto central es cómo la comunidad Amish reaccionó a este hecho. Y reaccionó perdonando, amando, aún acompañando a la familia de este asesino para protegerlos de una prensa que quería juzgarlos y atacarlos. Lo interesante es que si tú ves la película, vas a ver que hay un personaje, una mujer de la comunidad Amish, que lucha con perdonar. Y es uno de los personajes centrales y la película es cómo esta mujer lucha con perdonar a esta familia y ofrecerles perdón cuando ella perdió a su hija. Y esa es parte de la trama de la película. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Ese personaje no existió en la vida real. En la vida real, en el hecho de la vida real, ninguno de la comunidad se opuso a perdonar. Todos amaron a esa familia que les había hecho daño, en el que el hombre había matado a sus hijos. Y la razón por la que en la película inventan este personaje es porque los directores dijeron, esto es imposible, nosotros no entendemos esto. No puede ser que toda una comunidad, que nadie haya levantado un pero, que nadie se haya opuesto. Eso no, es ilógico. Y tuvieron que inventar un personaje que se opone al perdón, porque no pueden entender el perdón de Dios, no pueden entender el amor de los hijos de Dios, no pueden entender que esta comunidad vivía amando y perdonando constantemente. Y cuando llegó la prueba, demostraron que no eran de este mundo, que amaban a Dios y perdonaban como su Señor perdona. El mundo, las personas, al final no entienden nuestra fe. Pueden ver cosas, pueden ver eres bueno, pueden ver eres paciente, pero lo que hay más allá, ver la obra del Padre, ver la obra del Hijo, es muy difícil para este mundo. Así que esas son las dos razones por las que te van a aborrecer. Primero, ya no eres de este mundo. Y segundo, no entienden lo que Dios está haciendo en ti. No pueden entender la obra del Padre. Jesús aquí fue muy claro, les dijo, no lo van a entender. Por eso me aborrecen, me odiaron sin motivo. Es como termina el verso 25. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Y aquí él está citando el Salmo 35 y el Salmo 69, que son salmos que recuerdan oraciones de personas perseguidas injustamente por ser fieles a Dios. Y debes aceptar esa realidad. Entonces, lo primero, ¿por qué te van a aborrecer? Porque no eres de este mundo y porque este mundo no puede entender la obra del Padre ni la obra del Hijo. No puede entenderla de la manera en la que tú entiendes. La segunda pregunta, bueno, está bien. Jesús dio por sentado que voy a ser perseguido, que voy a ser aborrecido, que voy a recibir oposición.
La segunda pregunta que tendrías que hacer es, ¿qué va a hacer Dios al respecto? ¿Qué va a hacer Dios ante esta situación? ¿Voy a tener que vivir maltratado, oprimido? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cómo Dios va a responder? Porque al final y al cabo, Él es el que me escogió a mí. Él me llamó a mí. Él es el que nutre esa vid, siguiendo la imagen así. Que Él es el que hace que yo dé fruto. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Hay dos respuestas también, dos ideas que quiero compartirte en este pasaje. La primera son los versos 26 al 27. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Lo primero que va a hacer, te va a enviar el Consolador, te va a enviar el Espíritu Santo. Y me encanta que en esta traducción aparece la palabra Consolador, no Espíritu Santo. Dice que es el Espíritu de verdad, es el Espíritu enviado por el Padre, pero utiliza el término Consolador, que es ayudador, acompañante, aquel que te va a sostener en medio de esta oposición. Y lo va a hacer para que des testimonio, para que podamos ser testimonio. Y este testimonio del que habla aquí, en estos versos 26 al 27, va en dos direcciones. Dice, para dar testimonio acerca de mí. O sea, el Espíritu Santo te va a ayudar para que tú recibas testimonio de Jesucristo. Una manera fácil de entender esto, y ocurre muy a menudo, es cuando una persona que está luchando con el perdón, que ha sido herida. Yo no sé cómo has sido herido tú, no sé cuánto has sufrido, pero estás con tu sufrimiento y le preguntas a Dios, Dios, yo no lo puedo perdonar. Y te viene a la mente la imagen de la cruz y a Jesús diciéndote, yo te perdoné a ti, yo sufrí mucho más que tú, yo sufrí lo indecible siendo verdaderamente justo y santo para que tú puedas vivir hoy. Ese es el testimonio que te da el Espíritu Santo, te ayuda, te recuerda no, tú no sufriste tanto como Él sufrió más que tú. Tú no perdiste tanto como perdió Dios en esa cruz. Y no estoy demeritando tu sufrimiento, no estoy demeritando tu dolor. Te estoy diciendo la verdad. Cuando el Espíritu Santo te recuerda lo que sufrió, lo que perdonó, lo que amó Jesucristo, tú tienes una razón para seguir adelante. Si lo has entendido, si lo has abrazado, dices, es cierto, mi dolor no es más grande. Mi pérdida no es más grande, mi sacrificio no es más grande. El precio que yo pago cuando perdono, cuando amo, nunca va a ser más grande que el que pagó tu Señor en la cruz. A eso se refiere que el Consolador te va a ayudar dándote testimonio acerca de Jesús, mostrándote cómo Jesús ama, mostrándote cómo Jesús sirve, enseñándote a hacerlo. Esa es la historia de los creyentes que me cuentan. Yo no quería ir a ese sitio, yo no quería hablar con esa persona, pero algo me decía, hazlo. Y esas personas, recordándose el sacrificio de su Señor, van y son de bendición a otros. Pero la otra dimensión del testimonio que menciona aquí es, y ustedes también darán testimonio. El Espíritu Santo, el Consolador, te va a ayudar a que tú seas también un testimonio de la obra de Dios. Es por eso que es importante esta idea de permanecer en Cristo, de caminar en Él, de vivir como Él. Porque en la medida en la que tú perdonas, amas, te esfuerzas por buscar de Él, estás dando testimonio de cómo Dios va transformando tu vida. Recuerdo hace un tiempo y fue algo para mí tan interesante porque es eso de cuando tú das testimonio y ni siquiera te das cuenta que estás dando testimonio. Hubo un tiempo, ya lo he mencionado muchas veces, en el que mi hija estuvo hospitalizada. Y estuvo hospitalizada largos periodos de tiempo. Y recuerdo un domingo que
yo me quedé de sábado para domingo cuidando a Esther en el hospital. Y ese domingo salí muy temprano en la mañana, después de que llegó mi esposa a quedarse con la niña, desayuné y me fui a la iglesia. Me arreglé un poquito y me fui a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia me encontré con una señora y ella se me queda mirando, me saluda y después se empieza a llorar. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Y ella me dice, ¿sabes? Por todo lo que tú estás pasando y aún vienes a la iglesia teniendo excusa para no venir. Y yo a veces los domingos lucho por ir a la iglesia y yo no estoy pasando por lo que tú estás pasando. Y la verdad es que yo quería quedarme en mi casa, pero era Dios el que ponía el deseo de yo soy lo único a lo que tú te puedes aferrar. Yo soy lo único que te puede dar paz. Yo soy la única fuente de descanso. Y por eso tanto Marjorie como yo intentábamos de congregarnos y de seguir a pesar de que estábamos pasando por eso, a pesar del trasnocho, a pesar de que yo sabía que iba a estar en el servicio luchando con el sueño, luchando con el cansancio. Y ese era el Espíritu Santo usándome para darle testimonio a una persona que necesitaba ver obediencia y fidelidad. Y así pasa cada vez que tú decides, en medio de tu necesidad, hacer cosas como voy a ser fiel con mi diezmo y ofrenda, voy a ser fiel con mi tiempo de oración, voy a ser fiel con congregarme. Si la iglesia me queda algo lejos y tengo que gastar para pasajes, pero voy a ser fiel. Estás dando testimonio de cuánto amas y obedeces a tu Señor. Son esos pequeños detalles. No necesitas agarrar y hacer una gran obra de testimonio. Es la fidelidad en cada pequeño momento de tu vida. Vas dando testimonio y el Espíritu Santo te va a consolar para eso. ¿Qué va a hacer Dios al respecto? Lo va a hacer todo. Te va a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, para que vivas el testimonio de Cristo y para que tú puedas ser testimonio del poder de Dios y de Jesucristo en tu vida. Pero también algo que va a hacer es, te va a advertir que perseveres en ser consciente de esta oposición, que te esfuerces. Y esos son los primeros versos del capítulo 16. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. El Espíritu Santo, el Consolador, va a estar recordándote, persevera, está atento, no dejes que tu fe flaquee. Va a haber oposición. Y algo que me encanta de los versos 1 al 4 de este capítulo 16 es que esta advertencia, es que esa oposición que nace del desconocimiento de Dios, como lo ha dicho Jesús antes, puede ser una oposición de gente que cree que está haciendo bien, de gente que cree que te está ayudando. Recuerdo cuando yo estaba comenzando en el Evangelio, que estaba empezando a tener problemas con aceptar que estaba siguiendo a Jesucristo. Yo vengo de una familia tradicional y en cierto modo hacerme evangélico era darle la espalda, defraudar a la familia, no sé, tenía muchas ideas, muchas eran infundadas. Y recuerdo que un buen amigo del colegio me dijo, amigo, si esto te está trayendo estos problemas, yo te recomiendo, déjalo, abandónalo. No vale la pena que arriesgues a tu familia, no vale la pena que vivas ese conflicto. Él lo dijo con todo el amor que podía sentir por mí, con toda la solidaridad. Pero se estaba oponiendo a mi fe. Y se estaba oponiendo porque él no entendía mi fe. Y mucha gente lo va a hacer. No solamente la oposición va a ser una horda de gente gritando mueran los cristianos, quememos esta iglesia. Va a haber gente que cree que está haciendo bien. El mayor ejemplo de esto de estas palabras proféticas de Jesús, cuando dice
que los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. El mayor ejemplo es Pablo. Pablo da testimonio de que en el principio él persiguió a la iglesia, él agredió a los cristianos porque creía que eso era lo correcto. Y hoy puedes vivir esta experiencia de esta oposición y por eso Jesús te advierte, no flaquee tu fe, sé consciente de que se van a oponer a ti. Hoy día ves eso cuando alguien se acerca a ti y te dice, no. Dios es amor, Dios acepta todo lo que tú haces. ¿Cómo así que tienes que pedirle perdón a un Dios porque estás haciendo algo pecaminoso? No, Dios es amor, Dios nos va a perdonar a todos. Y quizás están creyendo que le hacen un servicio a Dios porque están poniendo el nombre de Dios en alto al decir que Él es un amor infinito, que lo perdona todo. Pero no es verdad. Se están oponiendo a tu fe. Porque la palabra, la Escritura es clara. Él sí demanda santidad. Él sí demanda obediencia. Él sí demanda sacrificio. Hoy también vivimos esa oposición cuando se cuestiona nuestra fe minimizando el pecado. Eso lo hace todo el mundo. Dios no se preocupa por eso. ¿Cómo que Dios se va a preocupar porque te estás trayendo todo el material de oficina de tu empresa? Si aquí hay gente que roba millones y no pasa nada. Dios no está pendiente de eso. O lo típico, Dios no está pendiente de ti, Dios está muy ocupado. Son también maneras de oposición de las que tú debes estar consciente. Así que, ¿qué hace Dios al respecto? Te da el Consolador y te recuerda, te exhorta a que estés consciente, aún de aquellos que se oponen de manera bien intencionada. Déjalo, no te compliques, déjalo para después. Sí, eso de ser cristiano está bien, pero tú eres muy joven. Espera después, cuando ya tengas más experiencia, cuando hayas disfrutado la vida, al fin Dios te va a perdonar. Cuidado con eso. La tercera pregunta, ¿cómo entonces debo procesar esto? ¿Qué debo hacer? Y con esto quiero terminar respondiendo esta pregunta de manera aplicativa. ¿Cómo puedes hacer esto? Ya sabes que sí hay una letra menuda, hay una letra pequeña que te dice sí, Dios es tu proveedor, Dios te ama, pero vas a recibir oposición. Y vas a recibir oposición porque ya no eres de este mundo y porque este mundo no entiende la obra de Dios en tu vida y la obra de Dios alrededor tuyo. ¿Qué hace Dios al respecto? Te envía al Espíritu Santo, te envía al Consolador para que des testimonio y vivas en el testimonio de Cristo. Y te advierte que esto va a pasar para que tu fe sea fortalecida. Ahora, ¿qué haces con todo esto? Quiero proponerte nuevamente dos cosas que te pueden ayudar a procesar esta realidad de que ser cristiano implica que aunque Dios te da su Espíritu Santo, el mundo te va a aborrecer, se va a oponer por eso. Lo primero, empieza a hacer las preguntas correctas. A veces el problema que tenemos en la fe es que no estamos haciendo las preguntas correctas. Hace poco hablaba con una persona que se ha apartado de la iglesia, que estuvo asistiendo un tiempo con nosotros en la iglesia, pero cuando le empezó a tener cierta independencia económica y cierta estabilidad, le dio la espalda a la iglesia y no se congrega y los domingos prefiere disfrutar su vida y su familia entró en una crisis, enfermedad, escasez, y esa persona decía con dolor, ¿por qué Dios me tiene así? ¿Hasta cuándo Dios nos va a estar probando como familia? ¿Por qué? Esa no es la pregunta correcta. Aunque el dolor creo que es genuino, creo que sí nos duele y respeto su dolor, esa persona debería estarse preguntando, ¿qué testimonio estoy dando? ¿Qué testimonio le estoy dando a mi familia? ¿Qué testimonio de obediencia estoy dando? Debería estarse preguntando, ¿mi vida así como la estoy viviendo está imitando a Jesús?
A veces estamos haciendo las preguntas incorrectas. Estamos preguntándonos, ¿por qué a mí? ¿Para qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no salgo adelante? Creo que es más importante que te estés preguntando, ¿estoy dando el testimonio que Jesús dice que van a dar aquellos que tienen el Consolador en su vida? ¿Estoy siendo un imitador de mi Señor? ¿Esta oposición que está en mi vida viene porque yo lo imito a Él o porque estoy desobedeciendo? Porque estoy haciendo las cosas mal. Debes empezar a hacerte las preguntas correctas. Debes empezar a ver tu vida, tu fe, a la luz de la obediencia al Evangelio, no a la luz de tus emociones ni de tus circunstancias. Porque como dice este pasaje, la oposición va a estar. Así que el que tengas oposición ahorita, no significa que Dios te está castigando, que estás haciendo las cosas mal. No necesariamente significa eso. Así que esa pregunta en esencia quizás no te aporte mucho, solo te frustre. Quizás la pregunta es, ¿cómo estás dando testimonio? ¿Cómo estás obedeciendo? ¿Soy una vid, un pámpano? ¿O soy un pámpano que está dando fruto en la vid? ¿O soy una rama seca que va a ser cortada? Empieza a hacerte las preguntas correctas. La segunda cosa, enfócate en permanecer en Cristo. Una vez que te has hecho las preguntas correctas y te das cuenta que quizás no estás dando el testimonio que deberías, que quizás no estás viviendo en la imitación de Cristo que mejor le honra, entonces empiezas a enfocarte en permanecer en Él. Y eso sencillamente es obedece su palabra. Obedece al Señor. Es lo que aparece en 16:1. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe, para que se mantengan firmes, para que permanezcan, para que fortalezcan su fe. Tienes que enfocarte en permanecer en Cristo. Te quiero dar unas sugerencias y termino orando. Empieza a leer las Escrituras. Empieza a conocer a tu Señor. Como decía Juan Camilo hace unas semanas atrás, tú no puedes amar a aquel que no conoces. No puedes decir que amas a Dios si no le conoces. Y la única manera de conocerlo es a través de la revelación de las Escrituras. Así que comienza a leer las Escrituras, comienza a orar, comienza a servir en la iglesia, comienza a dar testimonio de que estás imitando a Cristo. Y ese testimonio es obedecer. Ese testimonio es hacer las cosas al estilo de Dios. Empieza a vivir la fe. Enfócate en permanecer en Cristo. Lee, ora, sirve, testifica. Y das testimonio cuando vienes aquí a la iglesia. Das testimonio cuando tomas la cena del Señor. Y das testimonio cuando te bautizas, cuando sirves en la iglesia. Que por cierto quiero hacer 2 observaciones aquí sobre este testimonio. Primero, la cena del Señor. Tú estás llamado, es un mandato, es una ordenanza del Señor a celebrar la cena. Hoy estamos celebrando la cena en el servicio presencial. Estamos reunidos juntos como iglesia, tomando la cena en comunión. Tú estás llamado a hacer eso. Así que si te estás planteando excusas para no venir a la iglesia, yo te motivaría a que el día que hay cena, no dejes caer en la excusa y vengas y cumplas ese mandato, ese testimonio del Señor. Si tienes un tema de salud verdadero, no porque tengo miedo a que me dé COVID, eso no es un tema de salud válido en este momento. Tema verdadero, tienes una enfermedad, tienes una comorbilidad severa que te impide salir y el médico te dijo no puedes salir, eso es muy diferente. Habla conmigo y yo veo la manera de hacerte llegar el pan, el vino, vamos varios hermanos y compartimos contigo. Si quieres, oramos por ti, pero acércate a la iglesia y toma la cena. Esa es una manera de dar testimonio y es muy sencilla.
es obediencia. Y también está el bautizo. Voy a iniciar un curso de bautizo, así que si no te has bautizado, por favor escríbeme y podemos hablar, porque esa es otra manera de dar testimonio. Así que ¿cómo procesas esto? Haz las preguntas correctas, preguntas que te ubican a la luz de la palabra de Dios. Enfócate en permanecer en Cristo. Eso básicamente es obedecer. Terminemos orando. Señor, gracias, porque a diferencia, Señor, de los comerciantes inescrupulosos, Señor, tú no viniste a ofrecernos un paraíso, lecho de rosas, el camino fácil. Tú has sido sincero con nosotros en tu revelación, en tu testimonio, de que el Evangelio cuesta e implica sacrificio. Y vamos a ver oposición. El hecho de querer obedecerte, de querer permanecer en ti, va a tener oposición, Señor. Y es una oposición natural por sencillamente ser escogidos y ser apartados por ti, de ya no pertenecer a este mundo, Señor. Y ayúdanos a entendernos, Señor, a entender esto. Aunque nos duela, Señor, porque puede ser oposición de nuestra familia, de gente que amamos, de gente que respetamos. Gracias porque tú no nos ocultaste esa verdad, Señor. Gracias porque cada uno de los que está aquí, Señor, que está viviendo, ha vivido duda, porque siente oposición, Señor, tú les has hablado. Y nos has recordado, Señor, que eso era algo que iba a pasar, tú lo viviste, Señor. Tú caminaste delante de nosotros en esto de recibir oposición y de ser rechazado. Gracias, Señor. Gracias porque nos envías al Consolador, Señor, ese Espíritu Santo que nos ayuda a permanecer, a dar testimonio. Señor, porque de alguna manera inexplicable, la oposición y el sufrimiento que recibimos te da la gloria a ti, da testimonio, Señor. Testimonio de que somos frágiles, testimonio de que dependemos de ti, testimonio de que te imitamos a ti aún en esas situaciones dolorosas y difíciles, Señor. Gracias. Gracias por el Consolador, Señor. Gracias porque podemos obedecer, Señor. Te pido que ayudes a cada uno de los que nos está escuchando en este momento a permanecer en ti, Señor, a ser consciente de que la oposición es parte de la vida cristiana, Señor. De que la pregunta no es ¿por qué a mí? ¿Para qué? Si tú me amas o no, Señor. La pregunta es si estoy permaneciendo, si mi testimonio te está glorificando, si mi estilo de vida es un estilo de vida que te imita a ti, Señor. Ayúdanos a hacernos esas preguntas. Ayúdanos a permanecer, a esforzarnos en obedecer, Señor. Te pido, Señor, que aquellos, Señor, que aún siguen en sus casas, Señor, excusándose por temor al contagio, Señor, aun cuando salen a hacer sus demás actividades. Te pido, Señor, que los invites a obedecer, Señor, y les hagas comprender, Señor, que están llamados a dar testimonio de ser iglesia, de congregarse, de servirte, de tomar la cena, de bautizarse. Aún aquellos que aún no se han bautizado, Señor, motívalos, háblales. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Y bendícenos, Señor, que esta semana tú nos puedas seguir hablando, Señor, en este pasaje. Y puedas llevarnos, Señor, a niveles más profundos de obediencia a ti. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén.